ser este tiempo, este espacio de diálogo con la audiencia de todo el continente latinoamericano, en un día muy, muy especial para los cristianos. Estos 4 días son los días más importantes que jamás la humanidad haya vivido, porque son los 4 días culminantes en la vida de Jesucristo, que fue el hombre más importante, más sobresaliente. No hay parangón, no tiene igual. Por algo la historia se divide en antes y después de Cristo. Y nosotros, como cristianos, entramos en el tiempo del sufrimiento del Señor, pero la verdad que no podemos esconder que sabemos que el domingo es la gran celebración de la resurrección. Así que no va a haber en nosotros cristianos caras adustas, lacrimógenas, pensando que todo se terminó. El domingo viene, el domingo viene. Ahora, hubo todo un tiempo y que muchas veces no se estudia con cuidado, y es lo que pasó en esta última semana, digámoslo, desde el domingo, conocido como el Domingo de Ramos, hasta el Domingo de Resurrección. Invité a mi amigo Ernesto Aller Mártir para que nos ayude. ¿Qué tal, Ernesto? Un gusto tenerte. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, un placer. Te propuse hablar de esta última semana. ¿Qué te produjo mi invitación? Espectacular. Lo disfruté en cantidad volver a mirar la cronología y mirar, por ejemplo, las distintas cronologías en los distintos evangelios. Es fantástico, es fascinante y nos permite ver a Jesús en acción en esa última semana haciendo cosas tremendas. Vamos a mirar, por ejemplo, el martes de la confrontación y todo eso, donde hay mucho material bíblico que nosotros amamos y que surge en un solo día. Así que, adelante. Adelante. Bueno, comenzamos con el domingo pasado, el domingo de Ramos. Yo prediqué el domingo, si usted quiere escuchar el mensaje, está allí en la página de la iglesia. Jesús llora sobre Jerusalén, o por Jerusalén, este es el título del mensaje. Allí está lapuertaabierta.org. Prediqué sobre este momento muy especial. Ahora lo voy a prepotear a Ernesto. Eso, la entrada triunfal, ¿sucedió en domingo o sucedió en lunes? ¿Qué pregunta? Hay dos teorías. Una es que fue el domingo, sí, y otra que fue el lunes. Sí. Si fue el lunes, entonces lo de Jesús llorar sobre Jerusalén cuadra mejor con las cronologías de los evangelios. ¿Por qué? Porque algunas cronologías presentan a Jesús llorando sobre Jerusalén lunes y otras domingo. Entonces, si fue todo un solo evento, en el lunes cuadraría mejor. Pero yo, por ejemplo, mirando la cronología de Mateo, la de Marcos y mirando la de Juan, me doy cuenta que la posibilidad de que Jesús haya entrado a Jerusalén el domingo es más fuerte que un lunes. Es más fuerte. Sí, yo coincido con eso. Hay algo que ayer Salvador de Lutri, hablamos un poquito de esto, mencionó que hay un hecho muy fuerte, muy importante, que no sucede en esta semana, pero que de alguna manera afecta esta semana, que es la resurrección de Lázaro. ¿Vos pensás que sucedió cuánto tiempo antes? Y debe haber sucedido pocos días antes de esta semana, porque cuando deciden matar a Jesús, también deciden matar a Lázaro. Porque la resurrección de Lázaro había sido un evento tan fuerte que muchos judíos creían en Jesús,
ahora porque veían al muerto después de 4 días y entonces Lázaro estaba haciendo un trabajo evangelístico, diríamos nosotros, muy fuerte y deciden matar a Lázaro cuando querían matar a Jesús. Así que lo más seguro es que tal vez 2 semanas antes de la Semana Santa fue que ocurrió el hecho de la resurrección de Lázaro. 2 semanas. 2 semanas. Porque cuando resucita a Lázaro, Jesús va a Jerusalén, ve que lo persiguen, se va a una ciudad no muy conocida, y ahora se me fue el nombre también, y llega y vuelve a Galilea. Y después vuelve otra vez a bajar. Claro. Ponle que lo hiciera en un mes, pero no más de eso. Un mes. Es más, yo diría un mes raspando, porque sí, me ciño a la teoría de 2 semanas, como máximo un mes. Imagínense, Jesús llega a Jerusalén, claro, ahora como tengo todo en la mente, el sermón que prediqué el domingo, si me dejás lo predico, ¿no? Una celebración impresionante, y una de las razones era esta. Claro. Lázaro había resucitado. Y claro, inclusive Giovanni Papini, cuando escribe su trabajo en el siglo XVIII, XIX sobre la vida de Jesús, dice que Lázaro era el conductor del burro donde iba Jesús. Ah, mira. Sí. Así que... Sí, lo del burro no lo vamos a meter porque es inexplicable, ¿no? Pero ¿Vos lo podés explicar? ¿De qué? ¿Cómo es que van 2 discípulos, agarran el burro, y dicen, ¿qué hacen? El maestro lo dice y no pasa nada y se lo llevan. Cuatrerismo es eso. Tal vez por eso Jesús les manda a cierto lugar. Vayan a la aldea y a esa gente a la cual Jesús les lleva los animales, esa gente eran o discípulos simpatizantes del Señor. Por eso las instrucciones eran precisas a eso. Sí. Lo mismo con la persona que prepara el aposento. Lo del cántaro. Sí. El del cántaro. Sí. O sea, Jesús en su discernimiento mira las cosas y las prepara como él quiere. Yo prediqué el domingo también y prediqué acerca precisamente de ese hecho, de que la entrada triunfal es un anticipo de la resurrección. Y de que la mayor parte de nosotros los cristianos tiene entradas triunfales, pero después que no se nos olvide que viene Getsemaní y el Calvario siempre. Sí, siempre. Imagínense que una ciudad que se calcula que tenía 50.000 habitantes permanentes recibe cientos de miles. Hasta 1 millón de peregrinos. Hasta 1 millón. Hasta 1 millón de peregrinos. Mira, yo estuve, Ernesto, en abril del año pasado en Jerusalén. Sí, me acuerdo. Yo tengo una mentalidad media, tecnológica, yo no sé cómo llamarla. Soy técnico en mecanismos electrónicos, después fui profesor de matemáticas, así que tengo esa. 1 millón de personas comen todos los días. ¿De dónde? ¿Y el agua? ¿Para 1 millón de personas? ¿De dónde? ¿Y los sanitarios para 1 millón de personas? Ay. Tremendo. Si me contestás esa pregunta, no, cierro el programa. No, yo no puedo contestarte. Lo que sí te digo es que precisamente Jerusalén se convertía en un campamento, como en el desierto. Y entonces la gente, por la ley judía, usaban ciertas cosas para los desechos humanos y todo eso. Entonces, tal vez por eso era más o menos organizado. Pero, ponle que no fueran 50.000, que no fuera 1 millón. Ponle que subiera de 50.000 a 100.000 nada más. Sí. Ya es un tremendo desafío. ¿Qué tal? Sí. Porque una ciudad que doble su población. Ahora, la ciudad estaba acostumbrada a los peregrinos. Claro. Y tenía infraestructura para eso. Sí. Los judíos tenían 3, 4 fiestas a las que iban. Y yo no me olvido
Claro, y los que iban a la fiesta, cuando vos ibas a la fiesta, por ejemplo, si eras de la diáspora, te quedabas todo el año en Jerusalén. Venías para la Pascua y te quedabas todo el año. ¿Por qué? Porque tenían que hacer el circuito de las 3 fiestas. De acuerdo a la ley, toda persona debía presentarse delante del Señor 3 veces al año. Sí. Y claro, los que estaban en la diáspora, los rabinos habían hecho una legislación, o no sé cómo puedo decir, pero habían declarado que los que estaban en la diáspora no tenían que hacerlo cada vez que había fiesta, sino que cada cierto tiempo, cada 3 años, cada 5 años, podían venir y pasar todo el año en Jerusalén. Entonces veían la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cosechas y pasaban el Yom Kippur. Cuando la persona concluía eso, sí, se volvía a su tierra tremendo. donde vivía. Qué bárbaro. Estamos aprendiendo. Yo lo que no me voy a olvidar nunca, Ernesto, que la otra vez que viniste y hablamos de la fiesta, y yo digo, ¿qué hacían en la fiesta? Y vos me dijiste, comían. Comían, festejaban. Festejaban, eran fiestas. Y yo, claro, uno piensa que, no sé por qué, en la fiesta, reunión a la mañana, reunión a la tarde, reunión a la noche. No, se juntaban y iban al templo una vez en toda esa fiesta, porque eran tanto los que querían ir al templo que habría turnos, no sé, horarios. Y aparte de eso, si por ejemplo vos ibas a ver el sacrificio de la mañana, no ibas al sacrificio de la tarde para dejar que los otros pudieran. Y solamente cabía una cierta cantidad de gente en el atrio de los hombres, otra cantidad en el atrio de las mujeres y otra cantidad en el atrio de los gentiles. Sí. Es grande el lugar, pero limitado, ¿eh? No es... Bueno. Hoy sí, por ejemplo, cuando uno va y mira de afuera, se da cuenta que no puede haber entrado mucha gente ahí, en la explanada del templo, donde está la mezquita y todo eso. Y son, digamos, serían como 3 manzanas, o 6. Wow, entonces, sí, no cabría mucha gente. Aparte de eso, el edificio del templo. Pero el templo ocupaba mucho espacio. Claro. Sí. Bueno, aquí estamos. A mí me encanta invitarlo a Ernesto porque me enseña un montón de cosas, o me confirma algunas que sé, o me demuele algunas que creía que sabía, pero que no eran ciertas. Espero que no sea así. No, ¿por qué no? Pero ahí está el número 1127770000 para los que están en la Argentina, y para aquellos que están fuera de la Argentina, más 549 y el número 1127770000. Bueno, vamos entonces a la entrada triunfal, domingo. Jesús entra a la ciudad. ¿Qué pasó ese día? Entra Jesús a la ciudad y depende de la cronología de los autores de los evangelios, puedes decir, entró a la ciudad, purificó el templo, lloró sobre la ciudad y se vuelve a Betania. Esa es una posibilidad, de acuerdo a Mateo. Lucas diría que primero lloró. Claro, Lucas dice que Jesús entró a la ciudad, lloró, se va a Betania y el lunes purifica el templo. Así que tenemos dos visiones, Marcos también. Entonces, ¿qué podemos tomar y decir? Bueno, yo, como lo más seguro que tenemos en los 4 evangelios, aún el evangelio de Juan presenta la entrada triunfal, entonces, ¿de qué estamos todos de acuerdo? Que el domingo Jesús entró a la ciudad. Sí. Cuando entró a la ciudad hubo un tremendo desparramo de gente, los gritos, Jesús, bendito el que viene en nombre del Señor. Hay un reconocimiento tácito de que Jesús es el Mesías y solamente el establishment religioso lo rechaza. Esa entrada es significativa por 3 razones. Primero, es la primera vez que Jesús acepta homenaje mesiánico. Mira. En el capítulo 6 de Juan, cuando lo quisieron hacer rey, Jesús los mandó a todos a su casa, mandó a los discípulos a cruzar el lago y él se fue arriba a orar. Entonces, siempre que había intento de reconocer a Jesús como Mesías, lo evitaba. Le decía a la gente, no digas nada, que sea. Pero ahora, multitudes lo aclaman Mesías y Jesús no dice nada. Acepta. Inclusive provoca
la adoración, la celebración. ¿Por qué? Mandando a buscar el burrito, el Claro, animal. porque en Zacarías 9:9, Zacarías es un profeta que escribió más o menos 500 años antes. Ya había profetizado que el rey, el Mesías, iba a entrar montado Así en un es, burrito. En esa época, cuando un general conquistaba una ciudad, entraba en caballo. en caballos. Pero cuando venía a anunciar paz, entraba en un burro Y los reyes entraban en burro. ¿Por qué? Porque esperaban un reinado de paz, de paz. pero Jesús no había aceptado nunca y ahora hace eso. En medio de todos los peregrinos que venían a la ciudad, fue tremendo. O sea, ¿me dejas decir algo? A Ajá. ver si te parece una herejía. Y quedo condenado. No hay hoguera, no te preocupes. ¿No hay hoguera? Yo le decía el domingo a la gente, nosotros hemos vivido en diciembre una gran celebración, cuando ganamos el Mundial, ¿no? Así es. Una fiesta. Por supuesto, los jugadores cuando vinieron no pudieron porque estaba todo desmadrado, la gente lo esperó. Bueno, yo digo, era más o menos algo parecido. Cientos de miles de personas gritando. Si lo miramos en perspectiva, era lo mismo. Exactamente lo mismo. Una multitud, claro, no había 5 millones de personas como acá, porque no había esa población, pero era una multitud de personas que venían a la ciudad cuando ven a Jesús que se sube al pollino, inmediatamente el Mesías, porque los rabinos enseñaban que el día que el Mesías llegara, una de las cosas que iba a hacer era entrar a la ciudad en un pollino. Entonces, claro, es el Mesías, los gritos, el hijo de David, Hosana. Segunda cosa que es importante, Sí. no solamente que Jesús acepta homenaje mesiánico, sino que Jesús se comporta como Mesías. ¿Por qué? Porque lo próximo que hace Jesús es entrar al templo a poner orden. En el templo había ese sector que se llamaba la explanada de los gentiles, y ahí en la explanada de los gentiles es donde está el mercado oeste. ¿Por qué? Porque la gente que venía del extranjero no tenía moneda del templo y entonces tenían que hacer sus sacrificios y ahí estaban los cambistas para que los extranjeros pudieran tener moneda para el templo y así poder sacrificar. Aparte de eso, la gente que venía de lejos no podía traer sus animales. Así que tenía que comprar los animalitos ahí para los sacrificios. Eso, cuando Jesús entra y pone orden al templo y limpia el templo de los cambistas, ¿qué es lo que está haciendo? Está mostrando, este es el Mesías prometido en los Salmos, a quien el celo de la casa del Señor lo consume. Y lo tercero que hace Jesús, de acuerdo a algunas cronologías, es llorar sobre la ciudad, mostrando que él, el Mesías, había sido rechazado y que el juicio de Dios caería sobre la ciudad. Por eso es tan importante esto. Hay otra importancia y es la que yo te decía hace un ratito. Esa entrada prefiguraba dos cosas. El triunfo de Jesús en la resurrección y la ascensión, cuando, de acuerdo al Salmo 24, sería aclamado como Jehová, el fuerte, el valiente, el poderoso en la batalla, pero también es un anticipo de la segunda venida, cuando Jesús será recibido como bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí, porque inclusive en Mateo 23 él dice que eso va a suceder. Así es. Después que dijo, quise juntarlos como la gallina junta a los polluelos, pero no quisiste, él menciona que no va a suceder esto hasta que venga, y eso es algo que los cristianos esperan. Y el otro día esperamos. Y el otro día hice un programa con un judío no cristiano que
está en un grupo de gente anunciando la venida del Mesías. Así es. Yo quiero decirle que el Monte de los Olivos, un monte, claro, uno después de leer piensa, no, es un montecito. Digamos lo más parecido para los argentinos. Le digo a los que viven en otros países que la montaña más cercana a la ciudad de Buenos Aires está a 350 kilómetros. O sea que hay millones de personas en la Argentina que nunca vieron una montaña. Tandil, y más o menos como Tandil, un montecito. Baja. Así como el monte ese Calvario que hay en Tandil. Sí. Así más o menos el Monte de los Olivos. Sí, sí. Mira. Quizá un poquito más. Quizá un poquito. Y más grande, ¿no? Claro. Entonces bajó el Valle de Cedrón, entró posiblemente por la Puerta Dorada y entró la explanada, ¿no? Caminando media hora, pero parando, sacando fotos, esto. No es una distancia muy grande. Ahora, ese valle lleno de gente. Y el monte donde estaban, porque la gente estaba viviendo allí, ¿no? Desalienta un poco, ¿sabés qué? Que hoy el Monte de los Olivos, inclusive si lo mirás por las fotos de Google, es un cementerio. Tumbas y tumbas y tumbas y tumbas y tumbas, pero muy grande, ¿eh? Blanco. Si usted va a Google Maps y pone Jerusalén y mira, y va a ver blanco, porque muchos judíos pagan hasta $1 millón por la tumba. Upa. Sí. No cualquiera, $1 millón porque piensan que cuando venga el Mesías, lo primero que lo van a ver son ellos. Mira. Sí. Y en la Puerta Dorada están las tumbas musulmanas, porque ellos dicen, el Mesías jamás va a entrar por una puerta pisando tumbas. Así es la historia. Avanzamos. Estamos el lunes. Cuando Jesús vuelve de la celebración, se va, me imagino, a la casa de Marta, María, Lázaro. A Betania. Sí. Media hora caminando. Y cuando vuelve en la mañana, el lunes, es cuando ocurre lo de la higuera. Uy. La higuera estéril. Jesús maldice la higuera. De acuerdo a Mateo, se seca en el acto. Pero Marcos y Lucas dicen que es al otro día que los discípulos se dan cuenta que estaba muerta la higuera y le hablan a Jesús. Así que ahí tenemos uno de esos temas, una tensión teológica o textual entre Mateo y los otros evangelistas. Lo interesante es que después de eso Jesús llega al templo y le preguntan, ¿y con qué autoridad hiciste eso? Y Jesús le dice, bueno, si ustedes me dicen si Juan era profeta de Dios o no, yo les contesto. Y ellos, no, si decimos que era de Dios, nos va a decir, ¿por qué no me creyeron? Y si decimos que no era profeta de Dios, el pueblo nos apedrea. Así que no sabemos, bueno, yo tampoco les digo. Ahí Jesús hace la parábola de los dos hijos. Sí. La parábola de los labradores malvados. Y paramos un poco, porque algunos dicen que esas dos parábolas fueron la respuesta de Jesús a la pregunta de la autoridad, pero el día de las parábolas y el día de la confrontación y de los sermones grandes de Jesús es el martes, que es cuando Jesús vuelve y utilizando las cronologías que aparecen en los otros evangelios, encontramos que Jesús habla de lo de la higuera, que si tienen fe van a hacer esto y mucho más. Cuando llega a la ciudad, comienza Jesús a ser cuestionado. Entonces Jesús da una serie de parábolas. La parábola de la fiesta de bodas. Después vienen y le preguntan, lo del tributo. Le preguntan sobre la resurrección. Jesús habla del gran mandamiento. Jesús condena a los escribas y a los fariseos y da el sermón profético. Mateo 23. Mateo 23, 24 y 25. Todo eso ocurre martes. Así que el martes
se le llama el día de la confrontación, porque Jesús es confrontado por sus enemigos y Jesús confronta a sus enemigos. Y muestra, por ejemplo, ese Mateo 23, la condenación a los fariseos y a los escribas, es cuando llora sobre la ciudad y dice: tantas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. No quisiste. Entonces, ese martes es clave. Aparentemente es cuando Jesús da sus grandes discursos públicos por última vez. ¿Por qué? Porque el día miércoles Jesús no hace grandes cosas. Jesús es ungido en Betania y es el día de la traición. Aparentemente ese día Judas va y ofrece a los sacerdotes entregarle a Jesús. Estamos en martes. El miércoles. Miércoles. Pero el martes es cuando Jesús da su último discurso público, porque los otros discursos que Jesús va a dar, por ejemplo, en el libro de Juan, son privados. Sí. El discurso del aposento alto, Sí, todo sí, eso es sí, privado. la- Pero aparentemente el último día de ministerio así público, grande, para la gente de Jesús fue el día martes. Bueno, es muy importante la lectura de estos 3 capítulos que mencionó Ernesto. Mateo 23 es uno de los capítulos. Yo le decía ayer a Salvador, yo no creo haber predicado nunca. Es un capítulo en donde Jesús denuncia a los religiosos, pero de una manera muy contundente. Yo he predicado 2 veces de ese pasaje, Mirá, nada más. pasame el bosquejo. Pero después está el capítulo 24 y 25, que son capítulos que tienen que ver con las profecías de cuándo va a ser su segunda venida. Así que es muy, muy importante. Miércoles se vuelve seguramente a Betania. El martes se vuelve a Betania y se queda en Betania el miércoles, porque ahí es cuando Jesús es ungido. Es ungido. Y es ungido por María. Sí, lo sorprendente es que no fue a la casa de Lázaro en este caso. Pero dicen algunos que la casa de Simón el leproso aparentemente es la casa también de Marta, María y Lázaro. Y dicen algunas tradiciones que Simón el leproso era el esposo de Marta. Ay, 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 me mataste. Esta no la sabía. Sí. No, yo hace poquito leí un artículo sobre este capítulo, hará como meses, y mira, algunas tradiciones dicen Simón el leproso era el esposo de Marta. Leproso que había sido sanado. Claro, que había sido sanado. Entonces, está entrando en la casa de Simón el leproso, es cuando Jesús es ungido. En Juan se menciona a María. En el Evangelio de Mateo se menciona solo una mujer. Ahora, lo interesante es que cuando Jesús los reprende a Judas y a los demás porque estaban diciendo, che, ¿por qué gastar tanto? Judas sale de ahí, de acuerdo a Mateo 26, y lo vende a Jesús. Así que aparentemente hay una conexión entre el compromiso de Judas para vender a Jesús y la reprensión que recibió porque se dejó ungir y reprende a estos que estaban criticando a la mujer. Es muy interesante esta historia. ¿Por qué? Y ahora vienen los bemoles de la historia. Primero, la mujer unge a Jesús, de acuerdo a Mateo, y esta mujer tenía una reputación mala. Y Simón está pensando, si por casualidad este fuera un gran profeta, se daría cuenta de qué tipo de mujer lo está tocando y no se dejaría tocar. Los hombres judíos no podían ser tocados por mujeres a menos que fuese la esposa o sus hijas, y sus hijas menores, no casadas. Cuando esta mujer toca a Jesús, lo unge de pie a cabeza, con un perfume tan caro, lo que estaba haciendo era reconociéndolo como ¿qué? Mesías. Como Mesías. Simón se molesta por 2 razones, por el tipo de persona que era y porque lo reconoce como Mesías. Por lo cual yo me di cuenta que Simón no era tan creyente.
creyente en Jesús como Mesías, sino un amigo, un simpatizante de Jesús profeta. Ahora, eso que le gustaba escucharlo a Jesús, qué lindo que habla, pero nada de compromiso. Che, pero lo sanó de la lepra, que en aquella época era Incurable. no solamente incurable, que lo condenaba al enfermo a vivir aislado en medio Y del de campo. ser inmundo. Pero, ¿qué sucede? Ahí es cuando Jesús le dice a ella, mira, le dice a Simón, Simón, desde que yo entré en tu casa no me hiciste lo que debiste hacer, que era que me ungieran con aceite, que me limpiaran los pies, y esta mujer desde que llegué lo único que ha hecho es honrarme. Y me gusta lo que hace Jesús ahí. El verso 13 dice que donde quiera que se predicara el evangelio, la historia de esta mujer se iba a contar. Qué cosa, sí. Y por supuesto, por 2000 años, los predicadores hemos hecho referencia a esta mujer. A esta mujer. A Simón no, a esta mujer sí. Por lo menos se mencionan en el Nuevo Testamento 5 Marías, posiblemente más. Era un nombre muy común. Sí, Miriam. Miriam, por supuesto la madre del Señor Jesús. María Magdalena y varias otras mujeres llamadas. A esta se le llama María, algunos la relacionan con María Magdalena, yo no estoy muy seguro. Tal vez porque a María Jesús le sacó 7 demonios. Sí, pero 3 años antes. Claro, pero por supuesto a lo mejor cría fama y acuéstate a dormir. Sí. A lo mejor María estaba ya reconvertida, pero todos los demás la miraban con el reojo de que era pecadora. Bueno, vamos entonces ahora, nos queda media hora, ¿no? Nos quedan los días más importantes. Terminamos el miércoles y ¿qué pasa el jueves? Bueno, el jueves es tremendo porque Jesús temprano en la mañana da instrucciones, así como hizo el domingo de Ramos, ahora el jueves da instrucciones. Vayan a la ciudad, está en Betania todavía. Los discípulos dicen, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Mira, hoy es el día de la preparación de la Pascua, ya mañana tenemos que sacrificar el cordero, todo. Bueno, mira, va a hacer algo. Vayan a la ciudad, van a ver a un señor que entra, va a salir con un cántaro, síganlo, va a llegar a un lugar, ahí lo van a ver, ese aposento, díganle al dueño de casa que yo lo voy a usar con mis discípulos. Ahora, ¿qué pasó ahí? Porque uno dice, ¿pero cómo? Jesús vio proféticamente al hombre, discernió, va a ver esta persona, pero aparentemente ya el lugar era de alguien conocido. Y Jesús había hecho ya arreglos para entrar a ese lugar, ¿a qué? A celebrar la Pascua, porque estaba todo preparado. Dice que cuando mi tiempo está cerca, dice, yo voy a celebrar en tu casa la Pascua con mis discípulos. No hubo ningún problema. Como que la persona conocía a Jesús y conocía algo del ministerio de Jesús, o mucho del ministerio de Jesús, y por eso no había ningún problema para que hiciera la Pascua ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? A ver, es que Jesús hace aquí una gran sustitución. Toma la cena pascual del primer día de la Pascua, lo convierte ¿en qué? En la cena del Señor. En la cena del Señor. Pero más que eso, anuncia la inauguración del nuevo pacto, dando, de acuerdo al autor de los Hebreos, por obsoleto y concluido el antiguo pacto con todas sus prescripciones, incluyendo las fiestas, el Shabbat y todo lo demás. La circuncisión. La circuncisión. O sea, todo el sistema levítico, con esta celebración y con lo que ocurre ahí, Jesús está diciendo comienza un nuevo tiempo. Y le dice a sus discípulos, a partir de ahora, hagan esto en memoria de mí, tomar pan y vino. Ahora, Jesús lo que hace es tomar un mazo de Pascua. Pan sin levadura. Pan sin levadura. Lo parte y lo entrega y dice, tomad, comed, este es mi cuerpo. Ahora interesante que durante el Seder de Pascua se toma el pan, recordando las amarguras y todo lo que pasó el pueblo
en Egipto. Y Jesús ahora toma el pan y dice, ya no lo van a hacer por las amarguras de Egipto, sino por mi amargura, por mi quebrantamiento, por mi sacrificio. Este pan deja de simbolizar lo que una vez fue la liberación del pueblo de Egipto y comienza a hablarnos de la liberación del pecado y del quebrantamiento de mi cuerpo para que el pecado sea borrado. O sea, comienza a partir de ahí algo tremendo. Nosotros celebramos, qué sé yo, por lo menos en mi tradición, cada primer domingo del mes, la Cena del Señor. Nosotros todos los domingos. Ustedes todos los domingos, bueno. Entonces, cada vez que celebramos la mesa del Señor, nosotros miramos pan, pero espera un momentito, ¿qué pasó? Es pan que simboliza nada más y nada menos que el cuerpo de Jesús quebrantado. ¿Por qué? Porque el quebrantamiento del cuerpo de Jesús asegura la unidad del cuerpo de Cristo en la tierra, de su iglesia, pero también asegura que los cuerpos nuestros quebrantados por el pecado y dañados por el pecado, que hoy son mortales y corruptibles, un día saldrán de la tumba inmortales e incorruptibles porque el de él fue quebrantado y clavado en la cruz. O sea, esa celebración nos abre la puerta ahora, al Evangelio. Háblame un poco de la copa, del vino. La copa, había 4 copas en esa celebración. Sí. Que se iban a través del ceder, de la ceremonia, se iban brindando y que todas simbolizaban la liberación. En la fiesta, el vino simbolizaba liberación, fiesta, el estar fuera de Egipto. Ahora viene Jesús y toma la copa y dice, esta copa es la sangre del nuevo pacto. En mi sangre comienza un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el primer pacto, el pacto sinaítico, fue inaugurado con la sangre de corderos. Se inauguró cuando bajó Moisés, que proclamó la ley la segunda vez, mató un animal y con eso inauguró el nuevo pacto, el pacto, perdón, y el templo, el tabernáculo. Ahora Jesús dice, esta sangre del nuevo pacto, esto simboliza la sangre del nuevo pacto, la sangre con la cual se ratifica el nuevo pacto, que es mi sangre. Eran 4 copas y esa es la tercera. Y entonces también dice... Lucas da la idea de 2 copas, pero en realidad debe haber sido la tercera. De 4. Y entonces menciona la cuarta, que nunca más voy a beber esto. Hasta que lo beba en el reino de mi Padre. Tremendo. Ahora, es importante esto. Algunas tradiciones dicen que el vino era sin fermentar. Otras tradiciones dicen que el vino era fermentado, pero fermentado de una manera particular. Sí. ¿Cuál es la verdad de la milanesa? No estábamos allí. Mi profesor de hermenéutica siempre decía, no estaba ni La Nación ni el Clarín. Pero en realidad la tradición da para ambos. En algunas tradiciones rabínicas el vino tiene que ser especial, pero es fermentado. Y en otras es vino sin fermentar, porque aparentemente no se debía comer nada, ni leudado ni fermentado durante la Pascua. O sea, lo más seguro es que fuera vino sin fermentar, porque no debía tomar nada fermentado durante la Pascua. Jugo de uva. Jugo de uva. Jugo de uva. Que luego se iba a fermentar. Es decir, era vino nuevo sin fermentar, que luego se iba a fermentar. Sí. El vino era muy importante, tal es así que los caminantes, los que iban a hacer muchos kilómetros caminando, llevaban vino y aceite de oliva, vino fermentado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las enfermedades que producían tomar agua contaminada, ellos sabían que no, salvo que encontraran una fuente segura de agua, no tomaban en cualquier lado porque
tenían Era muy problemas. peligroso. Era muy peligroso. Entonces llevaban vino, y el vino fermentado, porque si uno lleva jugo de uva se fermenta pero, vino de verdad, ¿no? Bueno, estamos, eso es el jueves, Ajá. a media tarde, En realidad a la puesta del sol, a la puesta del sol, porque comenzaba el viernes. el viernes. Es decir, lo que nosotros llamamos jueves santo, en verdad es parte del Viernes Santo, porque la última cena fue a la puesta del sol de ese jueves. Ujú. Entonces ya a la noche del viernes, de acuerdo a la forma como los judíos eh, calculan el tiempo, la puesta del sol indica el inicio del nuevo día. Sí. Entonces el jueves prepararon todo, compraron todo, Y cuando salió la estrella, la primera estrella, ahí ahí hicieron. comenzó la celebración. Correcto. Eso debe haber durado, qué sé yo, 2, 3 horas. Así que después de las 8 de la noche en adelante ocurren los famosos discursos de Juan del capítulo 14, 15, 15, 16. 16 y la Y la oración oración del sacerdotal 17. 17. En ese interín, no mencionamos aquí en la Cena del Señor porque no está en los sinópticos, pero está en el Evangelio de Juan, lavaron los pies de los discípulos. Jesús, al comenzar la celebración, antes de comer la Pascua, le lavó los pies a sus discípulos. Interesante que hubo aquí, entre comillas, un error. Los discípulos se olvidaron de contratar al siervo para lavar los pies. Y Jesús toma el lugar de siervo para lavar los pies a sus discípulos, porque Sí. debería ocurrir en la cena pascual que no podía haber nada sucio. Algunos también dicen que ese debería ser el trabajo de Pedro, al ser el que coordinó toda la fiesta. No, pero no estamos seguros si fue Pedro quien lo coordinó. No, Ahora, la respuesta de Pedro a Jesús sí, me da la idea que fue el tema fue de Pedro. claro, claro. Porque cuando Jesús lo va a lavar los pies, dice, no, jamás pase esto de que me lave los pies yo. Sí. Hoy estaba viendo en un diario, no me acuerdo cuál, que se mostraba a una señora arreglando y corrigiendo inclusive el cuadro que pintó Leonardo da Vinci, La Última Cena. Es un hermoso cuadro. Yo tuve oportunidad de verlo en el año 92. Había una empresa japonesa que lo estaba arreglando, pero no es como era no estaban sentados en sillas en No, una mesa, estaban en el piso, en unos almohadones recostados. recostados. Y allí en Belén, en una de esas casas que te venden souvenirs en Belén, que tenés que ir porque te llevan. El chofer, el taxista, están todo arreglado, tenés que ir. Me mostraron una L que posiblemente sería la forma. Sí, sí. 3 y el resto, que serían 7, digamos, en lo más largo, ¿no? Sí, sí. Y mirándose Todos. unos a unos. Sí. Y en el lugar más importante donde estaba el Señor Jesús, de un lado tenía a Juan y del otro lado tenía A Pedro. a Judas. Perdón, a Judas. A Judas. Y Pedro estaba del otro lado. Del otro lado. Y cuando Jesús está hablando de que lo van a negar, se hacen señales entre Pedro y Juan, ¿quién sería? ¿Quién sería? Qué interesante, che, se nos acaba el tiempo. Ya, Quedan 15 minutos. Vamos al Getsemaní. El Getsemaní ocurre entre el jueves y viernes. El viernes a la noche. Lo que sería la noche del sexto día de la semana. Jesús termina la cena, canta el salmo tradicional, que puede ser el 117. Única vez en la Biblia que se menciona que Jesús cantó. Ajá. Y entonces llegan al Getsemaní, y en el Getsemaní Jesús libra la gran batalla de la salvación. Porque Jesús ahí es donde se confronta con la tarea que él esperaba.
No lo físico, aunque era espantoso, sino el recibir sobre sí mismo el pecado de la humanidad. Y aunque había nacido para eso, y él lo había asumido ya, frente a la hora de la crisis, él dice que su alma está triste hasta la muerte. Claro, se va a romper el vínculo entre el Padre y él. Va a sentir la separación eterna entre Dios y el pecador. Va a probar, en cierta manera, el infierno. Y entonces Jesús está angustiado y se va a orar. ¿Y qué es lo que ora? Señor, si hay otra forma que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y me encanta esa actitud de Jesús, sometimiento total a la voluntad de Dios Padre, y le dice al Padre, mira, si hay otra forma, o sea, muéstramela, yo lo único que quiero es hacer tu voluntad. 3 veces hace eso, y mientras Jesús está haciendo eso, le había encargado a los discípulos que oraran, y estaban muy dormidos. Y Jesús les dice, muchachos, despierten. La carne está débil, el espíritu está presto, pero hay que orar. Claro, Jesús sabía que si ellos no estaban orando y buscando, dentro de poquito iban a pasar una tremenda desilusión y necesitaban oración para eso. Finalmente Jesús es arrestado por una turba de oficiales que venían del templo. Y cuando es arrestado porque, claro, no había antes fotos como ahora, nada de eso. Entonces alguien tenía que mostrar quién es Jesús. Y Judas va y dice, el que yo bese, ese es. Judas va, lo besa a Jesús. Ahí está la confrontación de Pedro con los que iban a arrestar a Jesús. Se le cortó la oreja. Le cortó la oreja a una, Jesús lo sana. Qué tremendo la humildad del Señor. Porque tal vez no heriría a la persona, pero sanarla tampoco. Pero ahí está Jesús. Ahora, déjame decir, ese lugar, huerto de Getsemaní, que es un lugar donde hay olivares, por eso se llamaba el Monte de los Olivos, seguramente en aquella época era todos olivos. Sí. Está hoy a 30, 50, 100 metros del camino que el Señor caminó arriba del burro. Sí. Ahí nomás. Claro. Como Ernesto dijo, ahí estaban acampados todos los que habían venido a la fiesta, en el valle, en la montaña. Así que esto tuvo que ser una cosa muy secreta para que no hubiera una reacción de toda esa multitud que había gritado Hosanna en el nombre del Señor. Fue hecho de noche, el juicio de noche, y a las 9 de la mañana, miren qué rápido que fue, no como los jueces de la Argentina, a las 9 de la mañana estaba ya crucificado en la cruz. Claro. Depende de la cronología, porque otras cronologías dicen que lo crucificaron al mediodía. Y que en la mañana fue el trámite del juicio. Sí. ¿Cuál haya sido? Yo me pliego a 6 horas de agonía, de 9 a 3. ¿Por qué? Porque a las 9 moría el cordero de de la Pascua. Y lo que se llama el tamita, el continuo sacrificio. Y a las 3 de la tarde se hacía el otro sacrificio en la tarde. Entonces Jesús posiblemente fue crucificado cuando el primer cordero fue ofrecido y muere cuando iban a sacrificar el segundo cordero, que posiblemente no lo sacrificaron porque en ese momento se rompió el velo, perdón, hubo un terremoto, a lo mejor el animal se escapó y la ceremonia fue o retrasada o no se llevó a cabo. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo se puede decir que el Señor estuvo en la tumba y al tercer día resucitó? Por el método inclusivo de los días. A eso se lo estamos contestando a Sofía de Uruguay y alguien que ayer nos hizo esa pregunta, no me acuerdo el nombre, no sé si lo dejó, que dice, no, tiene que haber muerto, y Salvador, mi amigo, también piensa esto, tiene que haber muerto el jueves para contar 3. ¿Cómo es que se cuentan 3? Para los judíos, 1 hora o 2 antes de la puesta del sol,
al siguiente día el evento, fuera el nacimiento de un niño, fuera la muerte de alguien, ya había ocurrido un día. Después estuvo todo el sábado en la tumba y resucitó en lo que nosotros llamaríamos hoy la madrugada del domingo. Ya el evento era un día. Es decir, es una forma de decir, inclusive nosotros, por ejemplo, nosotros pudiéramos también decir, si el viernes murió en la tarde alguien, y estamos hablando de eso y dice, no, hace 3 días que murió, él murió el viernes. Sí. Si lo estamos hablando de eso el domingo. El domingo. ¿Por qué? Porque no llevamos una cronología de horas, no es 24 horas, 72 horas, no. Si fuera así era otra historia, pero era muy fácil este tipo de cosas, porque los discípulos de Maús le dicen a Jesús mismo, dice, ya son 3 días que han ocurrido estas cosas y hoy, pero hoy es el tercer día de estos acontecimientos. Entonces, el primer día, ¿cuándo fue? Viernes. Segundo día, sábado, y el tercero fue domingo. Bueno, viernes el Señor es crucificado a las 9 de la mañana, vamos a coincidir en esto con Ernesto, 3 horas de sufrimiento y a las 12 comienza el sufrimiento de agonía. Claro, que es cuando se pone el sol oscurecido, sí. Es cuando Jesús pronuncia esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es cuando comienza el proceso de posiblemente experimentar el Señor la ira de Dios, que culmina con el terremoto y la muerte del Señor. Esa experiencia, esas 3 horas entre el mediodía y las 3 de la tarde, son las horas cruciales en la historia de la humanidad. Exacto. Porque ahí el pecado de todos nosotros fue expiado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo recibió la ira que vos y yo merecíamos. Y es ahí donde al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros, que somos pecadores, fuésemos llamados la justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ahí ocurrió el gran sacrificio. Un sacrificio, una expiación sustitutoria. Él tomó nuestro lugar. Tomó nuestro lugar. Nos cuesta a veces entenderlo porque si hoy alguien comete un delito y viene otro y dice, bueno, yo voy a pagar el delito que cometió mi papá o mi hijo, hoy no existe tal cosa. No sé si inclusive si es legal hacer eso. No. Así que imagínate, pero Jesús asume nuestro lugar, sí. Nuestra condenación, asume nuestra violencia contra el reino de Dios y su gobierno, y recibe la paga que el pecado merece, que es la muerte eterna. A ver, yo le digo, a veces yo recuerdo cosas que hice, que sé que el Señor me perdonó, pero me duele. Y yo soy uno. Imagínese sumar las de Ernesto y la mía. Si sumaste la mía, mamita. Zafar. Imagínese llevar en un momento la carga, el pecado, la culpa de la humanidad. No, es una cosa que nos cuesta mucho entender. Pero fíjese que hablamos nosotros de los pecados, pero en realidad lo que Cristo cargó fue el pecado. El pecado. Que es más que los pecados. Porque los pecados son nuestras acciones que evidencian nuestro pecado, nuestra separación de Dios, nuestra violencia contra Dios. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es desconocer que Dios es Señor y dueño absoluto de nuestra vida, y rechazarlo y querer vivir de acuerdo a nuestra voluntad. No puedo leer los mensajes que me están llegando, son todos de saludos y felicitaciones. Solo leí el de Sofía. El de Sofía, porque es una pregunta muy interesante, ¿no? Qué lástima, se va el tiempo. Sí, claro, y se llega al domingo, ¿no? Y allí es la resurrección. Claro, el sábado Jesús descansa en la tumba. Y el domingo, en algún momento antes de la salida del sol, Jesús resucita
victorioso sobre la muerte. ¿Jesús resucita o el Espíritu de Dios lo resucita? Las tres cosas. El Padre los resucita, Él resucita y el Espíritu de Dios los resucita. Es decir, la Trinidad en su conjunto actúan en la resurrección de Jesús. Y el Señor, se presenta a sus discípulos. Interesante que a las primeras personas que se presentó fueron a las mujeres. A las mujeres. Las mujeres. A María Magdalena y a las otras mujeres. Y a las otras mujeres, sí, que habían, después de 3 años, le dijo, es necesario que yo muere, que no habían entendido todo, pero ahora, ¿cómo puede ser? Y se presenta a ellas, y luego ellas salen y se lo van a decir a los discípulos. Si es donde se dice que el Señor está, o la tumba, yo ya lo mostré en un programa, el Gólgota, se ve la calavera, se ve perfectamente la calavera, y ahí al lado del jardín de la tumba, y más o menos tenía que caminar hasta donde estaba el aposento alto, donde estaban los discípulos, y unas 15, 20 cuadras. No era lejos. No. Y fueron corriendo y los discípulos, Pedro y Juan van corriendo. Juan corrió más rápido, pero se quedó en la puerta y Pedro entró y vio que no, el Señor no estaba. El Señor ha resucitado. Qué cosa, yo me gustaría un día hacer el domingo de resurrección un programa. Qué lindo sería. Sabes que la pregunta, y con esto te dejo, la pregunta más linda de toda esta historia es esta: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al que vive. Qué linda pregunta, porque en realidad, y esa es la historia de la humanidad, muchos buscan a Jesús entre los muertos, pero vive. Bueno, gracias, Ernesto. Gracias a vos. Espero que le haya gustado el programa. Seguramente muchos lo van a volver a ver. Ernesto nos ha enseñado muchísimas cosas, pero lo más importante de todo no es solamente saber, sino creer. Amén. Y si Jesucristo entregó su vida por nosotros y murió, pero resucitó, es que Él tiene autoridad y poder para darme una nueva vida. Amén. Una vida eterna. Y depende de que vos, que estuviste viendo el programa, tomes la decisión de decirle: Señor, entendí hoy que moriste por mí, que resucitaste y tenés el poder para darme una nueva vida. Te recibo en mi vida como mi Salvador y Señor. Amén. Que tengas una hermosa celebración de Pascua. El Feliz. Domingo cantemos aleluya. Cristo Amén. ha resucitado. Nosotros nos encontramos el lunes. Que Dios les bendiga. Creo que dice alguien. Un dato.